Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, Sí. bendecidos. Bendecidos. Hermana Blanquita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto verla. Bueno, pues vamos a comenzar la reunión del día de hoy, la plática que creo que el Señor me puso en el corazón para todos ustedes y para mí mismo, ¿verdad? Vamos a comenzar con una oración. Si me acompañan, por favor. Padre, te damos gracias en este día domingo. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Gracias porque podemos estar vivos, podemos estar sanos, podemos venir ante el trono de la gracia, Señor, como dice tu palabra, para encontrar oportuno socorro, Señor. Gracias por los que están aquí, Señor, y por los que aún no vienen, Señor. Te pido que acelere sus pasos para que escuchen tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, la plática de hoy va a ser corta, para que no se duerman. La titulé Alabanza en el desierto. ¿Por qué alabanza en el desierto? Porque es muy fácil, cuando en la vida nos va bien, alabar a Dios, ¿verdad? Cuando a lo mejor tenemos un buen empleo, cuando tenemos un buen sueldo, pues tenemos una buena casa, un buen carro, la seguridad de una cuenta bancaria, tarjetas de crédito, pues podemos llegar y el domingo alabar a Dios, adorar a Dios, porque dice, alabamos a Dios por una razón, ¿verdad? ¿Por qué alabamos a Dios? Por agradecimiento, ¿verdad? Alabamos a Dios porque Él es bueno. Y lo adoramos, ¿por qué lo adoramos? Porque son cosas muy diferentes, alabanza y adoración. Y lo adoramos, ¿por qué? Por lo que Él es. ¿Él qué es? Él es Dios, ¿verdad? Él sigue siendo Dios a pesar de que el día de hoy tengamos alguna circunstancia difícil. Él sigue siendo Dios a pesar de que el día de ayer nos ha ido muy mal. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios todos los días, todo es una nueva oportunidad. Él renueva todas las mañanas sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios. Dice, pero ¿qué virtud habría en llevar alabanza y adoración a Dios cuando nos va bien? ¿Qué virtud habría? Pero es más difícil cuando nos va mal, a lo mejor una enfermedad, una crisis económica, es difícil. El pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto, estuvo en el desierto, la travesía, ¿cuántos años? 40 años, ¿verdad? Dicen algunos teólogos, algunos eruditos, que el pase para llegar a Jericó era de 3 a 4 meses. Entonces, ¿pero por qué el Señor mandó al pueblo por 40 años? Muchos dicen que por desobedientes, otros dicen que para forjarlos, ¿verdad? Para preparar para el pueblo que tendría que ser el pueblo de Israel. Muchas veces Dios nos lleva por la ruta, quisiéramos que nos llevara por la ruta, la directa, ¿no? No la indirecta. Porque a veces Dios, les voy a hacer una pregunta que creo que todos nos preguntamos. Yo creo que la hermana Blanquita se lo pregunta hoy en día. ¿Por qué el día de hoy me acontece esto? ¿Por qué el día de hoy tengo lo que me está aconteciendo? ¿Por qué el día de hoy estoy metido en este desierto en el cual estoy metido en tristeza? Estoy metido en depresión. ¿Por qué hoy el Señor me llevó a este desierto si yo venía bien? Entonces, Dios forja a sus mejores soldados en el desierto. Está la historia de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que fue llevado al desierto. Y en el desierto, dice que Él pasó por muchas cosas, pasó por hambre, ¿verdad? Fue tentado. Entonces era la preparación del Señor, estaba por la universidad de la vida, el Señor. Ni más ni menos. Entonces el Señor forja a sus hombres en el desierto. Les comentaba, ya lo saben ustedes, que hace algunos meses atrás pasamos como familia por un momento difícil, la enfermedad de mi papá, pues el tiempo que estuvimos orando por él, creyéndole a Dios, que las promesas de Dios son sí y son amén, ¿verdad?
Pero Dios tiene siempre Él decide, Él es el que al final tiene tenemos que estar de acuerdo con su voluntad. Y pues pasa el tiempo, el de tratar con una persona enferma, ¿no? A veces sufre más la persona que pues, lo está cuidando o el ser amado, el familiar, el mismo enfermo. Y pues nosotros orábamos como familia, nos unimos como familia y digo, ustedes también como nos apoyaron mucho en oración. Y había luces de que Dios iba a contestar. Me acuerdo que en un vuelo que venía yo de regreso, estaba leyendo un libro que me prestó mi esposa, que habla de mucho de fe. Y de regreso, bueno, de aquí de la ciudad de Tuxtla para la Ciudad de México, leí como 3 páginas, 4. Pero ya de regreso, donde yo me había quedado, el párrafo que venía, decía, cómo Dios, él habla de un pastor que se llama Benny Hinn. Pero Benny Hinn está en California, es una iglesia muy grande. Bill Johnson se llama. Y dice este pastor que en esa iglesia pasan muchos milagros de sanidad. Y cuando yo lo abrí, cuando yo empecé a leer, donde yo me había quedado ya para el vuelo de regreso, decía, y uno de los milagros que acontecieron fue que una persona que llegó con un esófago con cáncer, en esos días llegó a esa iglesia y en esa obra, en ese día de administración, el Señor lo sanó. El Señor le dio un esófago nuevo. Entonces para mí había sido una respuesta, porque mi papá le habían diagnosticado eso. Entonces yo dije, bueno, amén, sí, amén, Dios va a hacer eso. Y se los comuniqué a mis hermanos. Pero pues Dios siempre, Él tiene la última decisión, ¿no? A fin de cuentas, pues no, pues al mes y medio después de eso, pues papá, pues se nos adelanta. En las oraciones yo siempre le decía al Señor, ¿sabes qué? Y mi mamá es testigo, que está aquí con nosotros. Aunque no nos contestara la oración, nosotros te seguiremos sirviendo, o sea. Y pues, pues lo que se promete se tiene que cumplir, ¿verdad? Y pues, pero sí, me acuerdo que pues nos acompañaron Chelita, el pastor. Creo que al otro día, fue un martes, el viernes, creo que era de los tamales, ¿verdad? Me comentó el pastor en el velorio, si quiere lo suspendemos la visita al hospital. Digo, no, pues como dicen los artistas, ¿no? El show tiene que continuar. Pero hay hay que ser sinceros. Obviamente uno te metes a un desierto en el cual que dice, Señor, tú me prometiste, había fe, dice tu palabra que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le podías decir a ese sicómoro, esa montaña, mueve y se movería. Entonces, yo puedo decir, yo tenía una fe, y no quiero ser petulante, ni orgulloso, ni soberbio, decir, ay, presume su fe. No, sí había, a tal grado la fe había, porque me metí, digo, cuando uno tiene una necesidad fuerte, queremos que Dios nos responda, empezamos a buscar de Dios, ¿verdad o no? Empezamos a leer la palabra, porque la palabra es verdad, es un libro que tiene poder. Y no es que, y causa poder no nada más teniéndolo en tu casa así abierta, porque yo veo que a veces me dan algunos negocios, llega y tienen su altar y su Biblia abierta. Y cuate ese que está ahí en un madero, le digo a mi esposa, lo pueden ahí para que él desde la cruz esté leyendo la Biblia. Pero eso no causa efecto cuando tú la lees y cuando lo practicas y lo llevas al día a día. Entonces, pasamos a leer. Entonces, ¿a qué grado había fe? Que cuando yo estaba al lado de mi papá cuando él falleció, yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo estaba, de verdad había tanta fe que yo dije, pues voy a orar por él para resucitarlo. Vamos a decir, órale, que yo he estado mucho, desde niño crecí. Digo, la fe que hoy tengo, yo se la debo pues en gran parte a mi papá. Yo le decía, cuando yo era niño, tenía yo creo 9 años, estaba en un cuarto de primaria, y eso ya se los comenté la vez pasada, pero como dijera el pastor, esta vez no había llegado mi mamá ni mi hermano, se lo voy a contar. Y creo que esto que les voy a contar, mi mamá no lo sabe.
Pero yo miraba que pues, bajaba yo para irnos a la escuela a las 6 de la mañana. Y yo todos los días que yo bajaba, yo siempre miraba a mi papá orando de rodillas. Y yo decía, un niño de 9 años, dices, ¿cómo mi papá sabe que Dios existe? ¿Cómo él sabe que Dios existe? O sea, si no se ve, o sea, ¿cómo él tiene la seguridad que él existe? Entonces, un niño pues es muy curioso, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en el salón de clases y yo le dije a Dios, a ver si realmente tú existes, que suene la chicharra, como normalmente se le dice, ¿no? Y sonó la primera vez. Pero con nuestro corazón es incrédulo, como algo natural, como humano. Y dije, a ver, que vuelve a sonar nuevamente. Y volvió a sonar. Pero el corazón del humano sigue siendo muy duro y muy incrédulo. Entonces yo esa vez le dije, ¿sabes qué? Si vuelve a sonar, yo voy a creer en ti. A lo mejor, no sé, si igual que mi papá o menos, o si yo quiero más. Y la chicharra normalmente en el receso pues sonaba a las 11 de la mañana. 11, ¿verdad, Eric? Que Eric y yo hacíamos en la misma escuela. Y eran como a las 9:50, 9:40, algo así. Y sonó. Entonces yo a partir de ahí yo tengo mi historia con Dios. Entonces yo le decía a Dios, bueno, ¿por qué si le cumpliste no sé, un deseo, un capricho a un niño de 9 años? Y hoy, pues que te pido algo, pues genuino, pues no. Pero pues, y sí, la verdad sí me molesté, o sea, sí como que me dijeran aquí en Tuxtla, me sentí con Dios. Y yo creo que Dios no durmió en 2 días, ¿verdad? Yo creo que se preocupó. Y pues puesto que los que necesitamos a Dios somos nosotros. Él no nos necesita, Él sigue siendo Dios. Él sin ti, sin mí, Él sigue siendo Dios. Si tú lo adoraste el día de hoy, no lo adoraste, Él sigue siendo Dios. Entonces, sí, ahí anduve con unos días. Ese día fuimos a dejar tamales, a los 3 días de enterrar a mi papá. Y me dice Chelita, al otro día, ¿verdad? Dirige tú la oración de días. Y yo la verdad no quería nada, ni orar, ni nada. Y ya dirigí la oración para empezar lo de que Dios tomara el control de ese día, de lo de los tamales y todo. Pero no creía, la verdad, yo decía, no, ya Dios ya no me quiero pedir nada. Ya. O sea, sí hubo cobrados por los alimentos, me dicen, pues ahora, pues, no. Pero ya sí dije, no, ya Dios no me voy a pedir porque pues, no contesta. O sea, sí creo en Él, sí creo que existe, que tiene poder, pero como que no, o sea. Entonces vives en un desierto, ¿verdad? Te metes en un desierto y obviamente tienes que salir de ese desierto porque no es bueno. A mí me causa tienes que aceptar la voluntad de Dios. Les decía que estaba en el cuerpo inerte de mi papá y yo dije, pues voy a orar por él y en el nombre de Jesús lo voy a resucitar. Digo, pero no yo, pues por el poder del Espíritu Santo. Pero ahí yo dije, no, es la voluntad de Dios y hay que aprender. Porque también Dios no contesta oraciones cuando hay soberbia. Y yo creo que había parte de soberbia y parte de ser, ¿cómo decíamos la vez pasada? Ser egoístas. Porque no lo quería dejar ir. O sea, él ya tenía el boleto para irse a una gran fiesta. Ya tenía el boleto para entrar a una gran fiesta. Yo no quiero que vayas. No, entonces yo dije, no, pues ya, Dios lo llamó y él ya está en esa fiesta, ¿no? No podemos ser egoístas. Y ya, pues ya no hice más. Entonces, a mí me causa mucha controversia. Hay una cantante cristiana muy famosa, creo que ustedes ya saben quién es, no voy a decir su nombre, pero estaban orando por una persona que también estaba pasando por una enfermedad muy grave y ella hizo esta oración. Dijo, Señor, te pedimos por la vida de esta persona, queremos que tú la sanes y no aceptamos un no. No aceptamos un no, gente. No aceptamos un no. O sea, diciéndole ni más ni menos que al Rey de Reyes, al patrón de todo, al dueño de todo, ¿sabes qué? No te aceptamos un no. Cuando nuestra oración como hijos de Dios, ¿cuál debe ser? Señor, que se haga tu voluntad, como nos enseñó el Señor en el Getsemaní, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el monte, Él estaba ahí y le dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero hoy en día nos creemos muy pistolas, dijeran. Decimos,
somos de la generación, bueno, las nuevas iglesias del día de hoy predican el arrebato. Yo arrebato, hasta hay un canto que canta una señora, y ya arrebato, yo arrebato, pues, arrebato. Entonces, Señor, ¿es tu voluntad? Eso fue el Señor Jesús nos enseñó. ¿Es tu voluntad? Entonces, con el tema del desierto, pues sí, obviamente nadie quiere pasar por un desierto, ¿verdad? El que diga yo sí quiero, pues al final me quiero tomar una foto con él, tomo una selfie. Pero nadie quiere pasar por el desierto. Obviamente el desierto nos ayuda, nos forja, sí, nos va a forjar. Pero nadie quiere pasar por ese desierto. Entonces, el pueblo de Israel, pues dice la Biblia que sacado del desierto 40 años, y ahí son forjados. Por ejemplo, una pregunta que yo les hago: los verdaderos adoradores no se forjan ni en una iglesia de tanto avivamiento, que muchos presumen que en los años 90 había un gran avivamiento. Avivamiento le llamaban que una iglesia tuviera una gran alabanza y que estuvieran corre y corre atrás, adelante, así de todo el auditorio. Eso le llamaban avivamiento. Cuando el verdadero avivamiento es cuando los hospitales están vacíos, cuando las iglesias, hay colas en las iglesias para entrar. Ese es el verdadero avivamiento, no la bulla, no la gran alabanza, la gran coro de atrás. Eso no es avivamiento. Toda la gente en los años 90, 95, 98 confundía eso con el avivamiento. Dios no forja a sus hijos en el avivamiento, Dios los forja en el desierto. Yo me imagino a veces a Dios viendo a la persona que está pasando por un desierto muy fuerte, y a lo mejor llama la atención del Señor y le dice: mira, o sea, yo me lo imagino así, me gustaría que ustedes se lo imaginaran también igual que yo, que Dios llama a sus ángeles y le dice: mira hermano Javiercito, mira Javier, a pesar del vértigo paroxístico benigno, a pesar de eso, cada domingo está en la iglesia, cada domingo él busca, cada domingo él me adora, cada domingo él está en la casa. Yo me lo imagino hacia Dios, que cuando él te ve pasando por un desierto, yo creo que se levanta. Dice en el Éxodo que él se pone de pie. En aquel entonces, cuando dice la Biblia, cuando el primer mártir de la Biblia, ¿se acuerdan quién fue el primer mártir? Esteban, ¿verdad? En una versión dice que Jesús, que Dios le dice a Jesús, y Jesús se pone de pie. En una versión dice que nada más que dice: veo a los cielos, como dice, veo a los cielos a Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero en otra versión dice que Jesús se puso de pie, o sea, al ver como la osadía de Esteban. Entonces, así yo creo que muchas veces el Padre pasa eso. Puede ser que a veces dice: oh, la hermana Deisita es mi esposa. Después de tener un negocio millonario, de movía tanto, ahora está al día, a ver, hoy dice: ¿sabes qué? Hoy compro esto, no compro esto, hoy compro un trailer de esto, no, ahora compro nada más una camioneta de tal cosa. Y la situación no cambió, no por eso ya no adora, ya por eso ella no canta, por eso ella no sirve a Dios, sino al contrario, más se le sirve a Dios, ¿verdad, pastor? ¿Verdad, Daisy? Entonces, eso, estamos obligados a pasar por el desierto y salir triunfantes de ahí. Así es como Dios forja a su pueblo adorador. Vamos a Éxodo 14:1. ¿Me acompañan? Sería, el 14:1 al 3. 14:1 al 3.
está, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, y a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre el Migdol y el mar hacia Baal Zephón. delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ok, aquí el Señor le dice, le da una orden a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Ya que salieron de Egipto, les dice, ¿saben qué? Ahora acampen a la orilla del mar. Entonces yo me imagino, o sea, echen a volar su imaginación, después de estar esclavos muchos años y después eres libres, ¿qué haces? Yo me imagino que el pueblo de Israel estaba en la orilla del mar, en una fiesta, estaban celebrando la victoria, estaban, no sé, había globos a lo mejor, había brincolines, no sé, me imagino. A mí me gusta echar a la bola de mi imaginación. Pero luego, Dios, ¿cómo cambia las cosas? Porque en el capítulo, en el que sigue, vamos a Éxodo 14:4. El 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y Seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios. todo el ejército. Eran miles de carros de caballo. Todo el ejército de Egipto era el más poderoso en ese entonces. Entonces, están ellos celebrando, y después vienen a la otra orilla, ya hacia lo lejos, que viene todo el ejército de los egipcios en contra de Israel. Entonces dicen ellos, ¿ahora qué? Entonces, después de la alabanza, que está de la pachanga, ¿qué viene? Ya estaban ellos en la quejabanza. Después de estar en la alabanza el pueblo de Israel, ahora están en la quejabanza, porque empiezan, ahora vamos al Éxodo 14:7-12. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido como mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo el ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Hairot, delante de Baal Zephón. Ok. Entonces ahí, después del pueblo de estar en victoria y todo, ya estaban sitiados. ¿Y qué empezaron a hacer el pueblo el pueblo de Israel? Empezaron a quejarse, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia? Empiezan a decirle a Moisés, oye, estábamos mejor donde estábamos. O sea, ¿para qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Y le empiezan a quejarse. Empiezan a dar la quejabanza a Moisés. Uno podría decir, oye, tus cuates qué malagradecidos, ¿no? Sí, preferimos ser esclavos, o sea, de morir allá. Entonces, un pueblo malagradecido, el pueblo de Israel. Entonces, dice la Biblia, en el capítulo, en Éxodo 14, del 19 al 20, porque Dios siempre ha sido bueno, ¿verdad? A pesar de que somos malagradecidos y somos malos, Dios ¿qué hace con nosotros como buen padre? Nos cubre, ¿verdad? Nos protege. Entonces dice el Éxodo 14, 19, 20. Sí. El ángel de Dios que iba delante del campamento. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus A ver, espaldas. hasta ahí. Entonces, miren, que parecía que una desgracia les ha pasado a Israel, ¿verdad? O sea, el ángel que Dios había mandado, que era la misma presencia de Dios, se apartó de ellos. O sea,
Imagínate que Dios te manda a los, no sé, es una persona importante y te manda unos guaruras, ¿no? Y de repente ya no están, se apartan de ti y dices, oye, mi seguridad. Entonces así le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué onda con ahora con la seguridad? Ya Dios nos la quitó. Pero dice, a ver, sigamos. En el 20. Iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y eran nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Okay. Entonces, dice, no todo es malo, ¿verdad? Porque, a ver, ¿puedes pasar, Gabriel? Voy a pasar aquí a mi brother. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel? Lo que hizo el Señor, eso es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Es simplemente cuando pone su ángel, dice que se puso atrás de ellos. Entonces, el pueblo enemigo, que era el de Egipto, estaba de aquel lado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hizo eso prácticamente. Eso hizo. Entonces, los egipcios, sí, claro, no, al contrario, ¿no? Aquí es el pueblo de Israel y este era el ángel. Dice la Biblia, eso es, ya voy a decir. Dice la Biblia que el pueblo egipcio no podía ver al pueblo de Israel. O sea, se levantó como una nube, una neblina, que ellos no podían ver o sea, el pueblo de Israel estaba seguro, no tenía temor, porque el Señor estaba con ellos. Aún así, que andaban de quejosos, andaban de malagradecidos, el Señor estaba con ellos, con su pueblo. Y el día de hoy, yo vengo a dar una palabra a las personas que yo creo que necesitan esta palabra. Blanquita, esta palabra es para ti. Aunque lo que tú estás pasando el día de hoy, Dios ha mandado para ti el ángel. Amén, 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 Y tú no estás sola. Así es. En tu casa, en tu cama, donde estés, Él está contigo. Amén. Dios ha permitido que tú pases en estos días por este desierto. Y si es la voluntad de Él, tú vas a salir victoriosa. Y en el desierto es cuando uno se forja, ¿verdad? Recordamos al Señor Jesús. Yo siempre cuando veo cosas difíciles, cosas que cuestan, yo le digo con mi esposa, le digo, nosotros queremos todo fácil, queremos que todo se resolviera así fácil, pero no. Si el Señor pudo ir directamente a la cruz, ¿o no? Y morir, ¿o no? Pero no, ¿saben qué hizo? ¿Qué todo hizo el Señor? Recibió latigazos, ofensas, humillaciones, bofetadas, la corona, la humillación de la corona, y no nada más eso, todavía cargó su cruz. O sea, todavía Él llegó hasta el Gólgota cargando su cruz. Dicen que a lo mejor eran muy cercano al kilómetro, cargando una cruz. O sea, no fue fácil para el Señor nada más. O sea, no nada más fue, ahora ya crucifican, pues órale, échale. No, todavía pasó la humillación, sufrió y todavía cargó la cruz. Todo lo hizo por amor a ti, a mí, a todos nosotros. Entonces el desierto no siempre es malo, es la universidad de la vida, pero nadie queremos pasar por el desierto, ¿verdad? Queremos pasarnos, brincarnos esa etapa del desierto. Queremos decir, ¿sabes qué, Dios? Ya pásame de la primaria, pásame la universidad de una vez. Entonces, pero no, dice Dios, no, tienes que pasar por la secundaria. Y después la prepa y en el orden, ¿no? Entonces, a pesar de las circunstancias difíciles, Dios está obrando su perfecta voluntad para contigo y para conmigo. Él, a pesar de lo que estás viviendo el día de hoy, Él sigue siendo Dios. ¿Cuántos lo creen? Él no ha, ¿cómo se dice cuando entregan el rey? ¿Abdicado? ¿Sí? Cuando un rey entrega el trono, abdicar, ¿va? Él no ha abdicado. Les tengo una muy buena noticia. Dios no abdica a su reino. Él sigue siendo rey. Él sigue siendo Dios. Y cada vez que tú le buscas y tú de corazón, dice la Biblia que Él se acerca Él se acerca con las personas que se acercan a Él. Entonces, el desierto, no todo es malo en el desierto. Otra de las historias muy tristes, la verdad, que es en el libro de Salmo 137 del 1 al 4, es cuando el pueblo de Israel es llevado otra vez, ahora es llevado a Babilonia. Y es triste, yo cuando lo leí,
me imaginé al pueblo diciendo eso. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. El pueblo judío, en esa época que estuvo en el desierto, Dios levantó levitas, Dios levantó un pueblo que le gustaba los cantos, la alabanza. ¿Ya ven? ¿Qué hizo María cuando salieron libres de Egipto? Empezó a danzar, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces el pueblo judío empezó a preparar el pueblo judío ¿para qué? 40 años para que después de ser un pueblo guerrero, llegaran a Jericó y por medio de la alabanza que hicieran, derribaran los muros de Jericó, porque no fue con fuerza ni con... Entonces preparó Dios un tiempo de la alabanza en el desierto para que ese pueblo fuera un pueblo adorador. Por eso ahí dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí ya los llevaron cautivos al pueblo. Dice, sí, otra vez. Dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos, dice, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. O sea, todavía les decían, ustedes ya tienen la fama de ser bien alegres, alegres, ¿no? Tantito. Les pedían ellos, dice que, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantando alguno de los cánticos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿Cuál es lo coyuntural, lo medular del mensaje del día de hoy? Que estés pasando lo que estés pasando, tú debes de adorar a Dios. Amén. Cuando tú adoras a Dios, ocurren en el ambiente espiritual cosas muy poderosas. Los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Eso pasa en el ambiente espiritual cuando tú le adoras. ¿Se acuerdan de la historia de Ana, verdad? ¿Se acuerdan de la historia de Ana? Ana había una mujer que quería tener un hijo y no se le daba, y no se le daba. Y luego ya existía el bullying. En ese entonces había una mujer llamada Penina, que le hacía bullying a Ana, se burlaba de ella. Ana estaba tan triste que dice la Biblia que hasta el hambre se le iba. Y un día estaba lloré, rogándole a Dios, balbuceando, que llegó Elí, el sacerdote, le dice, oye, ¿estás tomadita? ¿Estás borrachita? ¿Qué tienes? No, es que yo estoy pidiéndole a Dios, estoy orando. Entonces le dice Elí, adore y adora. Esa es una clave que yo, cuando estoy pues triste o estoy desanimado, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues a veces el negocio no está bien, a veces hay malas noticias. Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos en el coche, ponemos alabanza, ponemos adoración y vamos a cantarle a Dios. Y hacemos eso. Porque en ese entonces, en ese momento, cuando tú empiezas a adorar a Dios, Dios empieza a despachar ángeles. ¿Sabes qué? Vete para allá. Un ángel de bendición, un ángel de prosperidad, un ángel, no sé. En el momento cuando tú le llegas a adorar a Dios, cuando tú le cantas, cuando tú le dices, Señor, tú eres bueno. Cuando tú le dices, yo te alabo, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú, Señor, todos los días nos bendices y empiezas a hacer un cántico nuevo. Un cántico nuevo que es lo que tú sale de tu corazón. Y cosas poderosas empiezan a cambiar. Entonces, la situación, lo que tú pases en el día a día no va a cambiar, que no cambie tu entorno espiritual. Digo, ¿tenemos derecho a desfallecer, a desanimarnos? Claro que sí. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba de este lado, vociferaban. O sea, como el pueblo de los egipcios no veían al pueblo de Israel porque había una neblina, yo creo, dice la Biblia, que vociferaban. Yo creo que les gritaban, los vamos a matar, los vamos a decapitar, o van a ser esclavos del doble, o van a trabajar triple jornada, no sé. Yo creo que les decían muchas cosas. Entonces el pueblo de Israel pues se intimidaba, a pesar de que tenían, a veces yo digo, bien dice la Biblia que el pueblo de Israel era de Jesús les hablaba por parábolas. ¿Y saben por qué? Que no entendían. Porque dice la Biblia que eran de dura cerviz, eran cabeza dura. Yo veo, dice la Biblia que había una columna de fuego que los calentaba de noche. Y la nube del día era para que no les pegara el sol. Les dio comer maná, no tenían que trabajar, nada más recoger y comer. El agua de la peña. Y aún así el pueblo de Israel
era malagradecido, siempre quejándose. Entonces cuando el enemigo te vocifere, te grite cosas, ¿sabes qué? No le hagas caso, porque así le pasó a Elías, a tocayo. En un día está decapitando a 450 profetas, falsos profetas. Está en la gloria, ¿no? Hace descender el fuego del cielo. Y al otro día una mujer, esta Jezabel, esposa de Acab, del rey Acab, lo manda a amenazar. ¿Y qué hace Elías? Se va a esconder a una cueva. Fíjense, un día está en la gloria este cuate y al otro día está metido en una cueva por miedo a una amenaza de una mujer. Le vociferaban. Entonces, cuando el enemigo te vocifere, te diga, te grite cosas, no le hagas caso. ¿Sabes qué? Dices, no, Dios está conmigo, como dice la Biblia, está como poderoso gigante. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, Él sigue siendo Dios. A pesar de tu problema que estés pasando el día de hoy, Él sigue siendo Dios. Lo resuelva. Si no se resuelve porque a lo mejor no es el tiempo, no es la voluntad de Dios, Él sigue siendo Dios. Si no se resuelve tu problema, Él sigue siendo Dios. Amén. Entonces, esta es la plática del día de hoy. Fue corta, nada más lo coyuntural es eso, que Dios sigue siendo Dios. Y Él no abdica al reinado. Y Él escucha tus oraciones, escucha todas tus oraciones, todos los días. Entonces, ¿me ayudas, Señor? Vamos a poner un canto de esta persona que en un momento se le diagnosticó que ya no iba a poder cantar, tenía nódulos en la garganta. Y él empieza, la letra está muy bonita porque habla de lo que él estaba viviendo en ese momento, pero Dios hace milagros. Y de eso trata esta canción. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás. Cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo
serás. Amén. Pues bueno, eso fue todo el mensaje del día de hoy. Amén. Espero que haya sido de bendición para ustedes y acuérdense que Dios sigue siendo Dios. Amén.